El capítulo 17 Levítico nos habla de dos aspectos específicos que Dios ordenó a los israelitas que pudiesen hacer para su propio bien y por ser un pueblo escogido, un pueblo santo. A partir de este capítulo, todo lo que Dios va a ir dando al pueblo tiene que ver con la santidad de una nación que es una nación escogida, un pueblo santo de Dios. Y entonces lo primero que les dice acá en el versículo 2 es que cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra, cualquier otro animal, con el objetivo de celebrar un sacrificio, de hacer un culto, de presentar una ofrenda a Dios, dice que él debe ir al tabernáculo de la reunión y presentar su ofrenda en el tabernáculo específicamente allí y no en cualquier otro lugar. Recordemos que en el tiempo antiguo, iniciando con Adán, los tiempos de Noé, Abraham, Isaac, todos ellos buscaban un lugar específico para llevar a cabo sus sacrificios. Ellos construían altares y luego entonces ellos celebraban sus sacrificios. Y con esa costumbre ellos llegaron a Egipto. Pero en Egipto, lamentablemente, ellos aprendieron la idolatría y los sacrificios que ahora ellos estaban practicando allá en Egipto, como dice acá en el versículo 7, eran también sacrificios donde ofrecían ofrendas a los demonios, tal como lo hacían los egipcios. Entonces ellos se habían malogrado, ellos habían buscado ya un mal camino, ellos prácticamente habían tomado las mismas costumbres paganas. Y Dios lo que está haciendo es centralizándolos en el templo con el objetivo de que ellos pudiesen aprender a ser fieles a Dios. O sea, esta norma promovió en el pueblo buscar a Dios de una forma fiel y a la vez crear comunidad, quitar el individualismo y crear armonía. Hoy abundan personas que están tomando la costumbre de dejar también la congregación y están buscando distintos métodos de buscar a Dios, otras alternativas. Pero esto nos muestra la importancia y el interés de Dios de que podamos promover la comunión unos a otros. Siempre cuando estamos solos, muchas veces entramos en tentación. Eva cayó en la tentación porque se desprendió de la comunidad. Aunque la comunidad eran solamente dos personas en ese tiempo, pero al desprenderse en este caso de su compañero, pues entonces quedó vulnerable y cayó en la tentación. Entonces el consejo es, ve al santuario, ve al templo. Tienes que pagar parqueo, tendrás que subir un bus o pagar tu gasolina, pero todo ese sacrificio es por tu salvación y es algo que habrá valido la pena. La segunda prohibición, podríamos decir que se encuentra en este capítulo, es sobre beber la sangre de los animales que ellos mataban para consumo. Ya Dios lo había estipulado allá con Noé. Y aquí mismo también en el capítulo 7 de este mismo libro, donde también se prohibió el consumo de la grasa, también ahí Dios dijo que no se podía consumir la sangre. Todo animal matado con propósitos comestibles, su sangre debe ser drenada, debe caer en tierra y debe ser enterrada, o pues que la sangre, que la tierra pueda consumirse, en este caso la sangre, ¿no? Allí. Para quienes solo tuercen el pescuezo de un animal, porque eso tristemente es una costumbre que se promueve mucho, entonces el animal muere con su sangre y entonces la sangre queda allí y esto pues está condenado acá. Allá en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 se refiere al estilo de ahogado del animal. Ese es un estilo inadecuado. El animal debe de ser cortado, ¿verdad? De tal manera de que de su pescuezo, de su cuello,
pueda caer toda la sangre, chorrearla hasta que salga gota a gota, y entonces ya el animal desangrado, entonces ya se podía comer. Como ya se dijo, el consumo de productos a base de sangre y de grasa aportan la mayor parte de las enfermedades y los cánceres para el cuerpo. Lo mejor es hacer caso a las estipulaciones bíblicas. Dios no ha puesto leyes y normas para dañarnos, para, para afectarnos, para que la pasemos mal. Al contrario, las prohibiciones de Dios, las normas de Dios, tienen el propósito de que nosotros podamos gozar de una buena salud y podamos alcanzar la salvación. Así que esto es muy importante. Algunos usan estos textos para establecer la transfusión de sangre también como pecado, pero Dios no está hablando acá de ese asunto de la transfusión de sangre. Dios habla acá, está prohibiendo digerir la sangre al aparato digestivo, pero no al aparato circulatorio. La sangre que se prohíbe tomar es la de animales, pero la que se obtiene para una transfusión pues es de naturaleza humana y es de acuerdo al tipo de sangre que la persona posee, por lo que esa prohibición realmente no le está sugiriendo este capítulo. Pero la sangre que nosotros necesitamos digerir, la que necesitamos tomar de manera simbólica es la sangre de Cristo. Jesús dijo metafóricamente, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y añadió, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esto está en Mateo capítulo 26. ¿Deseas vivir? No consumas carne ni sangre animal, consume la sangre de Jesús, y esto se logra por un estudio sistemático y espiritual de la palabra de Dios y también por medio de la oración y la testificación, hablar de otros o hablar con otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Que Dios nos ayude a crecer, a ser fuertes espiritualmente, y todos estos consejos que nos vayan formando de tal manera que nuestro crecimiento espiritual pueda ser de bendición para muchas otras personas más. Que Dios te bendiga.